¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar del tema del aborto, vamos a hablar de esta suerte de, diría yo, problemática social que tiene que ver con la violencia que estamos atravesando en este tiempo tan complejo. Y a propósito, en medio de este caso de la muerte del niño Alexis, que es un hecho aberrante, macabro e indignante, me parece a mí que no hay que dejar de explorar otras cuestiones más de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y aquí creo yo lo que debemos examinar es qué hicieron las instituciones del Estado frente al caso previo al desenlace del hecho. Aquí, según el propio testimonio del fiscal general que estuvo ayer conmigo en este programa, y también el fiscal Alejandro Bossati, existieron por lo menos 2 denuncias de abuso sexual sobre la criatura de 3 años fallecida y también denuncias sobre su hermano de 8 años. Estamos hablando de denuncias del mes de junio y de octubre. Es decir, que hubo avisos de familiares del niño en distintas dependencias de la Municipalidad de Palpalá y también en el marco de la provincia de Jujuy. Es decir, que se dio aviso a las autoridades estatales, tanto a la justicia como al gobierno o al Estado, en sus dependencias, como le digo, correspondientes, sobre hechos fuera de lo normal. Y no hubo respuestas de acuerdo a lo que denuncian los familiares. Estamos hablando de abusos de menores dentro de lo que puede llamarse un contexto familiar conflictivo, de manera tal de que es algo realmente muy grave. Y a propósito me pregunto, cuando llegan este tipo de denuncias a la justicia o dependencias de violencia de género o áreas de protección del niño y del adolescente, ¿cómo se activan los mecanismos de contención de las supuestas víctimas? ¿Hay una reacción inmediata? En principio, pareciera que esto no ocurre, ya que las denuncias, le reitero, por abuso, se produjeron entre junio y octubre. Y mire cuál fue el desenlace. Es decir, que hay algo que no está bien en el Estado. El fiscal Lelo, fiscal general de la provincia, dio una señal en este sentido. ¿Sabe lo que me dijo? No se está articulando como corresponde. Ayer, mientras comentábamos estos temas, yo sostenía que quizá la situación llega a esta instancia o a estos extremos porque el Estado está colapsado y la justicia también. Cuando dije esto comenzaron a llegar los mensajes a la radio y ¿sabe lo que la gente comentaba? Mire, no se trata de eso. Se trata de que en el Estado hay gente vaga e incompetente. Y por eso pasan las cosas que pasan. Esto es lo que está pensando la gente. Pregunto, frente a esto, ¿no habrá llegado el momento de evaluar a todo el personal que integra el área de violencia de género y de protección del niño y del adolescente? Pregunto. Estaría bueno saber cómo llegaron a estas dependencias, qué idoneidad tienen. Sería interesante que la ministra Galfré explique cuánta gente trabaja en estas áreas, cuántos son los contratados o no, si son profesionales o no, si el personal de planta está debidamente capacitado. Seguramente, mire, antes de saber la respuesta, seguramente nos vamos a llevar una sorpresa. Me parece a mí que el Estado está colapsado en esta materia y que el gobierno, además, no ha tomado conciencia
de la gravedad de la situación. Es decir, el gobierno tiene tantos problemas que un problema de esta magnitud pareciera que no lo conmueve. Estamos hablando de una vida. Si creen que solo inaugurando hogares de contención para las víctimas de violencia de género se resuelve el problema, creo que están equivocados. El problema es más profundo, requiere de otros abordajes y precisamente es necesario establecer si el personal, como le digo, que está supuestamente para ocuparse de estas cosas, es competente en la materia. Para decirlo un poco con ironía, lo que hay que saber es si el personal está más preocupado por tener el mate al día y los bizcochos, ¿sí? O está consustanciado, efectivamente, para salvar o prevenir situaciones que pueden tener un trágico final, como ocurrió con este chico en Palpalá. Se lo comento así sencillamente para que usted lo entienda. El fiscal Velo admitió que hay problemas de articulación. Pregunto, ¿hasta cuándo van a esperar en el Ministerio de Desarrollo Humano, en la Fiscalía o quienes sean, para sentarse y ponerse de acuerdo a ver cómo se trabaja en estos temas? A propósito, el doctor Bossati va a presentar oficios para saber qué pasó operativamente en estas reparticiones estatales y, si es necesario, impulsar las denuncias correspondientes por mala praxis. Desde este punto de vista me parece correcto. Ahora, desde el punto de vista político, me llama poderosamente la atención el silencio del gobierno sobre este tema. Dicen que el que calla otorga, lo cual a esta altura del partido, si nadie habla, podemos inferir que el gobierno se ha quedado sin argumentos y, si no tiene argumentos, está convalidando la hipótesis de que hay falencias en esta materia. Pues entonces es tiempo de corregirlo. La situación no puede esperar más. ¿Cuántas muertes tienen que ocurrir para que se reaccione? En este momento estamos hablando usted y yo. Usted me mira, yo le cuento cosas, pero están pasando otras cosas graves en la provincia. Quiero saber si el Estado está al tanto del tema o no. Los tiempos apremian. Y si hay gente que está superada por la situación, pues entonces tienen que dar un paso al costado. Es decir, alguien tiene que ser responsable de esta situación. Alguien tiene que poner la renuncia sobre la mesa, me parece a mí. Aquí la política de género o de niñez y adolescencia no es para que la manejen amigos o familiares de funcionarios. Me parece que es un tema que requiere de profesionales formados y reconocidos. Estamos frente a fenómenos sociales muy complejos, muy complejos. Terminemos con los amiguismos y empecemos a ser más serios. Este es el tema. No se puede gobernar con los amigos. Los amigos están para comer asado, pero para gobernar se necesita otra cosa, definitivamente. ¿Sabe por qué? Porque se murió una criatura de 3 años y se podría haber evitado. Entonces la pregunta que le hago a la ministra de Desarrollo Humano, al gobierno en general, ¿qué valor tiene la vida para ustedes? En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Vicente Casas. Gracias, muy amable, señor director. El doctor Vicente Casas, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenido a Jujuy bueno, otra vez. Gracias, muy amable. Bueno, doctor, una pequeña reflexión. Vamos a hablar de varios temas dentro del tiempo que tengo, pero quiero una pequeña reflexión sobre este episodio. ¿Cómo lo ve usted? Con mucha tristeza, desde el punto de vista personal, con mucha tristeza. Me ayudaron mucho unas palabras que tuve oportunidad de leer ayer en Facebook. He pedido permiso, la vi a la señora que las publica esta mañana en la calle, la felicité. Le pedí permiso para copiarla, hacerla pública, compartirla, robárselas un rato.
que es la señora Patricia Mengual. Escrito precioso, le hace un homenaje muy lindo a Alexis, del cual lo suscribo, me encantó. Y bueno, invito a que se lo lea porque está precioso. Le insisto, la felicité esta mañana, le pedí permiso para robarle un ratito al artículo, que es un homenaje a él, a esa criatura. Desde el punto de vista jurídico ya sabemos lo que se va a venir. Es el delito que más castiga el Código Penal, el homicidio calificado. Pero bueno, usted avanzó un poco en la columna de opinión, en el sentido que a mí me gustaría decir como reflexión, esa es la diferencia que hay entre un país del primer mundo y país del segundo, tercero, cuarto y último mundo. En el país del primer mundo el Estado está detrás de la vida del ciudadano, de la sociedad, del hombre común, del hombre de la calle. Está detrás de él. En el país del segundo, tercero, cuarto o último mundo, el Estado no existe para el ciudadano ni para la sociedad. Por eso pasan estas cosas. Yo no voy a catalogar en qué mundo estamos, pero al Estado no le importa estos derechos, estos bienes, la vida, aquí se ha dicho muy bien, y me preocupa también. El Estado en los otros países que no sea del primer mundo parece ser muchas veces que solo para sacarle el pago de los impuestos. Sí. Y selectivo, por lo que vemos últimamente, porque hay cosas que han pasado que también deprimen mucho. Entonces, eso es lo que quisiera decir. O sea que, digamos que esta es la fotografía, la síntesis de un Estado caro e ineficiente, ¿no? O inexistente. O inexistente, ausente, que sería aún más grave. Me parece que ya hace muchos años que vivimos en muchas facetas de nuestra vida un Estado ausente. Algunas personas que llaman a la policía porque se cometió un delito a lo mejor no llega, o han atropellado a un peatón y la ambulancia tarda mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Nación llame al policía Chocobar y nos rasguemos las vestiduras? Si el policía hizo lo que tenía que hacer, cumplió los deberes que la ley le manda cumplir. Bueno, murió una persona, bueno, ya se investigará, pero no tiene que sorprendernos hechos de esa naturaleza. Justamente aquí también parece que se trabaja o se ha trabajado durante algún tiempo para esto que era un Estado ausente, como para desarticular los mecanismos de seguridad y de control del Estado. Parece ser con teorías un poquito difíciles de comprender. El ciudadano necesita que el Estado lo defienda. Pero si no lo ha defendido una criatura de 3 años que ha muerto como ha muerto, ¿qué podemos pensar? No ha existido el Estado para él. Y ahora ya es tarde para muchas cosas. Ahora, frente al hecho consumado, la muerte de esta criatura de 3 años, ¿sí? No alcanza ni esto para que haya reacciones. Porque yo, fíjese, no he escuchado ningún comentario. Yo tampoco. Gobierno, ¿no? Yo tampoco. Y todo esto que se ha dicho, estamos hablando de marzo, de junio y de octubre del año pasado, bueno, también nos dan a pensar qué ha pasado con estas oficinas que forman parte de un Estado inexistente también. Yo preferiría dejarlo allí porque nos da mucho dolor a todos. Está muy bien. Y me uno al homenaje que la señora le ha hecho a esta criaturita, a este angelito que ha fallecido. Está muy bien. Doctor, el presidente de la República, entre otras cosas, ha sido uno de los promotores de instalar en la sociedad el debate por el tema del aborto. Sí. ¿No? ¿Usted le parece que es el momento apropiado para discutir el tema del aborto en Argentina? No, yo creo que no. En estos rescatos que la señora Cristina Kirchner no lo quiso debatir nunca. Aplaudo la postura en ese sentido de la señora Cristina. No, yo creo que... Cuidado que esto no nos abra las puertas para que el día de mañana estemos discutiendo la eutanasia y del día de pasado mañana la pena de muerte. No. Del aborto, quizás hemos escuchado muchas cosas, vamos a seguir escuchando. Son de esos temas centrales de nuestra vida, de la vida de la sociedad y del Estado, en donde no necesitamos el argumento de que la biblioteca nos da la razón la mitad y la otra nos la quita. No se trata de eso. Porque para defender la vida no tenemos que ir a los libros, la tenemos que defender por convicción. No tengamos miedo a defender la vida. Entonces esto no es una cosa que me parece que se deba plantear. Ahora se plantea, ¿por qué no se planteó antes? Quizás sería mejor no haberla planteado nunca,
porque debemos estar convencidos de luchar en favor de la vida y de defenderla. Me recuerda también aquellas palabras que el Papa Pablo VI pronunciara cuando se trató este tema en Italia, refiriéndose a los que propugnaban la despenalización del aborto. Dice: aquellos que se creen con derecho a reducir el número de los invitados al banquete de la vida. Claro, de eso se trata, de no reducirlos. Tenemos la convicción, ¿no es cierto?, de que los que somos creyentes, la vida es privativa de Dios. Solo Él la crea y solo Él debe decir hasta dónde. Para los que son del derecho natural, agnósticos o de otras maneras de pensar, bueno, también creo que tenemos que defender la vida. Todos. Ahora, una forma también, me parece a mí, de defender la vida es que el Estado, venimos de hablar del Estado ausente. Sí. Ahora, en cuestiones preventivas, en materia de embarazos y demás, el Estado ha estado ausente en este sentido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, el Estado está ausente. Eso quizá, eso no tenemos que reprocharle. ¿Hacer prevención es defender la vida? Claro, educar es defender la vida. Pero eso está ausente, es decir, el Estado está ausente, pero también está ausente muchos estamentos anteriores al Estado. Está ausente, puede estar ausente la familia, la escuela, que la hemos descuidado mucho, el barrio, el centro vecinal, el centro deportivo, una ausencia total. Y premeditadamente durante muchos años se ha pretendido destruir ese Estado. Y muchas cosas lo han logrado. Si no, ya no puede contestarnos, le preguntamos a Alexis Mamani. Para él el Estado ha sido destruido. Por eso estamos con dolor hoy. ¿Cómo cree que termina el debate por el tema del aborto? ¿Usted cree que se va a despenalizar finalmente o no? Bueno, en primer lugar yo esperaría que no. Después creería que va a costar mucho. Los diarios y los medios de comunicación decían en los últimos días que en diputados tardaría más o menos 2 meses en tener el tratamiento en el recinto y la aprobación o no de la ley. Y en el Senado, bueno, no sé si hay los números, creería que no va a llegar a ser aprobado el proyecto de ley. No sé si es un deseo o una esperanza. Doctor, han pasado algunos episodios que tienen que ver con la justicia en las últimas semanas. En primer lugar, el lanzamiento de la reforma de la justicia que propone el juez Lorenzetti, una amplia reforma. Sí. Y por el otro lado se producen algunos fallos, que como el caso de Cristóbal López, escandaloso, polémico. Ahora se habla de la libertad del señor Lázaro Báez. ¿Usted cree que le hace bien, frente al planteo de la reforma de la justicia que se viene, estos fallos que aparecen en las últimas horas? No, no le hace bien a la sociedad. No le hace bien a la sociedad, ni a la república, ni a la democracia. No, no, no. A mí me gustaría en este caso un poquito he leído la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires. De los 3 miembros, 2 votan como han votado, es decir, por quizás que la excarcelación es lo mínimo que yo veo después de leer el fallo. Aquí más o menos se trata de esta cuestión, voy a tratar de ser sintético y lo más sencillo posible. La Revolución Francesa, entre las tantas virtudes que nos dejó, llevó a la pena de prisión como la reina de las penas. Desde entonces la pena de prisión era el máximo poder punitivo del Estado. Entonces, cuando había la comisión de un delito, es detenido. Ahí separamos ya 2 cosas, dos etapas. La instrucción de la causa, que es la que está atravesando Cristóbal López y de Sousa, y la sentencia de la causa, que es lo que se conoce como el plenario, con la sentencia. Durante este periodo, hasta la sentencia, los presos, desde la Revolución Francesa en adelante, estaban privados de su libertad. Pero la posmodernidad nos dijo hace ya muchos años que ese es un prejuicio, que en definitiva, y la ley lo dice, recogido de estas corrientes jurídicos, penales y filosóficas, nos dice, en materia penal, la libertad es la regla y la excepción es la prisión, hasta que no haya sentencia definitiva firme. Claro, es razonable, porque si una persona está 2 años presa y después resulta absuelta, esos 2 años no se los va a devolver nadie, por más que le paguen una indemnización. Estuvo 2 años presa y después fue declarada inocente. Ahora, es decir que con este criterio,
todos, la mayor parte de los presos procesados como Cristóbal López y de Sousa tendrían que estar en libertad. Pero la ley le establece al juez, que eso ya tiene que resolverlo el juez, un criterio para valorar cuándo le declara la prisión preventiva. Y le dice, usted cuando vea que el juez, esto está en la ley, ¿no? Usted cuando vea que el imputado no se aviene a la justicia o no fija domicilio, puede privarle de la libertad bajo la forma de la prisión preventiva. Esa es una corriente que está hace ya varios años. Es normativa, está en la ley. Ahora viene lo que se conoce con el nombre de la doctrina Irurzún, que es un juez de una Cámara Federal porteña. Un día dice, no basta con eso. No basta con que se avenga a los llamados de la justicia y fije domicilio. Es mejor, dice, que en cada caso el juez fije, de acuerdo a la persona, a los hechos y a la causa, y determine si además de haber cumplido eso, corresponde ir preso o no. Bueno, ahí abre la puerta para que el juez en primera instancia procese con prisión preventiva a estas personas de las cuales estamos hablando, porque dice 8.000 millones de pesos no se han defraudado de la noche a la mañana. Es una cadena ininterrumpida de hechos. Ya verá en qué concurso lo introduce el juez cuando va a dictar sentencia. Y así estuvieron presos por esa conducta hasta ahora. Eso es una parte. La otra parte me parece más grave después de leer la resolución de la Cámara Federal, cuando dice eso que en los diarios se está diciendo, le han cambiado la carátula, le han cambiado la calificación delictiva. Antes, ¿cómo estaba? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ahora, ¿cómo está? Apropiación indebida de fondos. Sí. Y esto es lo grave, porque en la apropiación indebida es una figura que cae dentro de otras figuras penales en las que también pueden haber otras personas involucradas y que ya se va a determinar quiénes son. En la apropiación indebida, el delito, el sujeto activo, como decimos, es decir, quien lo realiza el delito, es más limitado. Entonces, ¿por qué decimos que es más grave? Le ha cambiado la calificación de la conducta. Porque en este caso, como ha quedado ahora y han logrado la libertad, las dos personas estas, en este caso le va a limitar, si queda esa calificación de conducta, le va a limitar al juez la investigación del hecho solo con respecto a la apropiación indebida. Y no va a poder introducir o va a haber limitada su capacidad de introducir más personas en esa causa. Ya la Cámara Federal de Casación Penal, en este caso, le dijo al juez, usted tiene que investigar más personas que puedan estar involucradas, con lo cual puede abrirse la puerta para investigación de delitos de corrupción, en el cual entrarían más funcionarios públicos del anterior gobierno nacional. Con este fallo, me parece más grave esto, el juez, la Cámara Federal con el voto mayoritario, le está limitando al juez de instrucción, al juez de grado, la posibilidad de seguir avanzando en la administración fraudulenta. Esto me parece grave, delicado, preocupante. Pero en términos generales, ¿no? ¿Cómo se puede ver la administración de la justicia de aquí a... Esto no me refiero a hoy, sino de muchos años atrás? También con preocupación, también con preocupación. Fíjese que de las causas de corrupción que se investigaron en los últimos 20 años, estas son estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las últimas causas de corrupción que se denunciaron e investigaron en los últimos 20 años, solamente habrán llegado a alguna etapa importante del proceso el 15%, el resto no. Y de ese 15%, solo un 7% han llegado a tener condena. La mayoría de esas condenas simbólicas, es decir, que no han cumplido condena. ¿Y por qué decimos que es preocupante esto? Porque cuando en la sociedad, en cualquier sociedad del mundo, cuando ocurre hechos delictivos que no se castigan, desgraciadamente se repiten. Doctor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy atento. Muchas gracias. El doctor Vicente Casas con nosotros. Chao.